Hola, buenas, yo soy Luisa y esto es Acciones Clovers Books. Y bueno, hoy vengo con un vídeo que ya es habitual en el canal, ya lo conocéis, va a estar de 2 en 2 meses y es el obviamente conocido wrap-up de marzo y abril. Me he estado apuntando las lecturas que he realizado en estos 2 meses porque no me acuerdo de todas. He leído muchísimo, es una cosa espectacular, pero bueno, así tengo más de lo que hablaros y así puedo desarrollar más. El caso, sabéis que tenéis los wrap-ups resumidos en mi Instagram, os lo estoy dejando por pantalla para que lo veáis, pero me gusta mucho hacer estos vídeos porque me gusta mucho más explayarme y hablar pues más de estas lecturas. Así que vamos a ello. Vamos a empezar con las novelas. Hay una novela que si habéis visto mis mejores lecturas del 2023 sabréis que tenía muchísimas ganas de leerlo y es obviamente Alas de Hierro, que es la segunda parte pues de Alas de Sangre, que se puso súper de moda el año pasado. Pues tenía muchísimas ganas de leerlo, por supuesto, es más grande que el primero y estaba muy emocionada, pero tengo que decir que para mí ha sido bastante decepción este libro y no es que no me haya gustado, porque sí que me ha gustado, pero no ha estado a las alturas de mis expectativas, entonces se me hizo muy pesado al principio, me estaba costando empezar y yo sé que tiene mucha política y que el primero no tenía tanta política y tenía más acción, ok, a lo mejor yo soy más de acción que de política, no lo sé, no me importa que me desarrollen la política, pero necesito también acción. Y luego la situación de los dos protas, que son Violet y Xaden, no me gusta demasiado en este libro porque se repiten todo el rato como las mismas situaciones y ellos nunca acaban de hablar y me molesta, pero bueno. Y luego el final sí que me gustó, al principio no sabía si sí o si no, pero es verdad que creo que va a dar mucho juego al resto de libros que quiere sacar la autora y que seguramente pues puede hacer lo que quiera ahora mismo, porque no sabemos qué puede pasar. Pueden pasar muchas cosas. A mí me gustaría ver, no voy a decir por qué, los que lo hayáis leído, ok, pero a mí me gustaría ver un arco de villana de Violet, pero espero que no pase. O sea, me gustaría verlo, pero creo que no va a pasar porque Violet es un personaje que tiene unos valores muy fuertes y bueno, y no creo que vaya a pasar, pero estaría guay. En fin, Alas de Hierro. Al final le puse 4 estrellas, no es que le pusiese pocas estrellas, pero sí que es verdad que se me hizo bastante pesado comparando con Alas de Sangre, que me lo bebí, entonces pues bueno, esperando que salga el tercero. Ya os contaré, pero bueno, esta ha sido una de las lecturas de abril. Otro libro al que le tenía muchísimas ganas, ya lo sabéis, porque además hablé de él en mi vídeo de libros que quería leer este 2024. Pues, ¿cómo va a ser Bride, novia de Ali Hazelwood? Es su primera novela así como tocando temas de fantasía. Es verdad que para mí es más romance que fantasía y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, los que lo hayáis leído, pero me ha gustado. La fantasía no es muy difícil, obviamente, porque ella pues es principiante en ello, pero me ha gustado, me ha sorprendido, lo disfruté muchísimo. Este libro va sobre Misery, que es una vampiresa que la obligan a casarse con el alfa de una manada de lobos, ¿vale? Que es Lowy, y bueno, y ella se tiene que ir al territorio enemigo porque hay una especie como de jerarquía y de armonía, vamos a decir, entre los lobos, los vampiros y los humanos, pero aún así siguen siendo como enemigos, entonces pues ella se tiene que ir al territorio enemigo que es el de los lobos para vivir con su ahora marido, que es este lobo, y bueno, y pasan cositas. A mí me gustó mucho, ella me hace mucha gracia y él es maravilloso. A ver si hay segunda parte, yo espero que sí que la haya porque deja el final bastante abierto para ello y nada, ya a ver qué nos trae Ali. Así que bueno, pero este me ha gustado mucho. Ya que estamos hablando de Ali, pues voy a hablar de la otra autora que la quiero con todo mi corazón y es Emily Henry. Por fin leí Happy Place, un lugar feliz, que ya está en español, por cierto, y me gustó muchísimo. Es verdad que al principio cuando la empecé como que tenía la sensación de que no me iba a gustar tanto como me gustó Book Lovers, pero o sea, me gustó muchísimo. Hay una cosa que me gusta mucho de Emily Henry y es la forma que tiene de desarrollar a los personajes, de desarrollar sus relaciones, de desarrollar también los conflictos que tienen entre ellos y consigo mismos. No es una novela simple, es un romance y ya está. No, es mucho más que eso porque los personajes son muy auténticos, tienen conflictos muy humanos y a mí me gusta mucho porque me hace sentir identificada con ellos, a lo mejor no con todos sus actos, pero sí identificada en muchos de los conflictos y me gusta ver pues cómo los resuelven o cómo intentan resolverlos. Entonces sí, Happy Place me encantó. Trata sobre Harriet y sobre Win, que son exnovios, lo dejaron hace unos 6 meses, creo, un medio año, sí,
pero no se lo han dicho a nadie todavía. Y claro, entonces dos de sus amigos, que son pareja desde hace bastante, pues se van a casar. Entonces invitan a todos sus amigos, a todo el grupito, vaya, vamos a decir, porque tenían amigos en común, junto a ellos obviamente también, a que vayan a, es una cabaña, ¿vale? Donde han pasado sus veranos desde siempre y juntos, obviamente. Entonces, pues no les queda más remedio que ir y ahí pues tienen que fingir que siguen juntos, tienen que compartir habitación, tienen que hacer, pues eso, como que son pareja delante del resto y eso lo único que va a hacer es abrir las heridas. Mi niña Harriet, pues no entiendo por qué cortaron en un primer momento, porque él simplemente la dejó sin darle ningún tipo de explicación, entonces está enfadada con él y le cuesta mucho tener cualquier tipo de contacto físico con él, o por supuesto le cuesta pues hacer de su novia cuando no lo son, y Win por su parte pues le cuesta mucho también estar cerca de Harriet porque quiere mantenerse firme a la decisión que tomó de cortar con ella, pero no va a ser tan fácil. Entonces, pues bueno, y luego también hay conflictos entre los amigos y los protas, cosas que no se dicen, cosas que quedan en el aire, etcétera, y que llevan a malentendidos, por supuesto. Entonces está súper guay, me gusta muchísimo, y es que Emily Henry, menuda reina. Leí otras cositas, como por ejemplo, lo voy a leer porque no me acuerdo de todo el título, es Autoayuda, pequeño manual de no desarrollo personal, de Alberto Montt. Bueno, este libro es un libro de autoayuda súper pequeñito, son más que palabras e ilustraciones, y yo me leí Ansiedad, que también os hablé de ello en un vídeo. El de Ansiedad me gustó mucho, pero este otro no me ha gustado tanto. Está bien, ok, pero sin más, no le puse mucha puntuación, no sé si 3 estrellas y tal. Las ilustraciones, como siempre, son súper bonitas porque Alberto Montt hace cosas muy graciosas y muy lindas, pero el libro no me gustó tanto y bueno, pues ya está. Es un poco sátira también, de pues como los libros de autoayuda, de las cosas que te dicen de hacer o no hacer, pero ya está. Sin más, es muy simple, no me gustó demasiado, pero bueno, lo he leído, así que aquí está. Y en cuanto a novelas gráficas, me he leído varias, 3 creo que me he leído este mes. Uno de ellos es Comiendo con miedo, que trata el tema de la anorexia. Es muy personal porque al final es la historia de la autora mostrando su problema con la anorexia y cómo fue toda esa situación, cómo era su relación, vaya, con su cuerpo y también con ese monstruo interno que al final desencadenó en. Y bueno, y al final del libro sí que te vienen distintos desórdenes alimentarios y está interesante. Es verdad que es una historia dura, obviamente, porque es algo que ojalá no nos pasase. Al final se muestra mucho cómo la sociedad se mete en nuestra cabeza y en cuanto a nuestro aspecto físico y cómo tenemos que ser para ser aceptados, etcétera, etcétera. Entonces, pues me gustó mucho, está muy muy bien, os lo recomiendo si os gustan estos temas. Luego me leí también Bajo los guijarros, la playa. Es una novela gráfica un poco extraña, me hubiese gustado más desarrollo, tengo que decirlo, pero sobre todo trata, vamos a decir, sobre la opresión, es decir, muestran a un protagonista que está oprimido por la figura de su padre más que por otra cosa, y como nunca se ha opuesto a ello ni ha intentado hacer nada en contra de esa voluntad, y que ha sido un hijo modelo, vamos a decir, que no ha intentado nunca romper con esa situación, y conoce a una chica de la que se enamora. Entonces pues comienza a ser un poco más rebelde, pero en el sentido de a tomar sus propias decisiones, y se va dando cuenta de que su padre tampoco es la mejor persona del mundo y él tendrá que decidir al final qué quiere hacer, si seguir los pasos de ese padre que le impone cosas o seguir con esta chica y por tanto su propia libertad. Entonces está interesante, me gustó, pero es verdad que es un poco extraño y me hubiese gustado más desarrollo, pero ahí os lo dejo. Y la otra novela gráfica que leí, que tenía muchísimas ganas de leerla, creo que desde a lo mejor 2020, 2019-20, vaya, no lo sé con claridad porque lo vi por Booktube además, y es El príncipe y la modista. Es súper lindo, los dibujos son preciosísimos, trata sobre, pues eso, un príncipe y una modista, jaja, vale, bueno, y al príncipe lo que pasa es que le gusta disfrazarse, ponerse vestidos y eso, pero claro, como es un príncipe, no se puede saber que él se pone vestidos, porque entonces sería como una vergüenza para la corona, y contrata a esta chica, su modista, quien descubre que es el príncipe pero no le juzga para nada, entonces la contrata para que sea su modista particular, tanto en su faceta de príncipe como en su faceta de, vamos a decir, diva nocturna, en la que se pone vestidazos. Es muy tierna la historia, el amor que florece entre ellos también es muy bonito, también trata sobre la propia aceptación, la aceptación de los demás, es más importante lo que piense el resto de la gente o lo que piensas tú, etcétera, etcétera. Y también obviamente pues pone en manifiesto este conflicto del qué dirán
tengo que seguir estas normativas porque no quiero que se rían de mí. Pero al seguir estas normativas para que no se rían de mí, estoy siendo infeliz y yo lo que quiero es ser yo mismo. Entonces, pues es muy bonito. Es verdad que yo tenía muchas expectativas y me hubiese gustado que hubiese sido de otra forma. No de otra forma, sino, no sé, como que me faltó algo, ¿vale? Igualmente me gustó mucho y pues sí, lo recomiendo y la verdad que súper bonito. Pues en marzo me empecé la saga Blackwater, que se ha puesto súper de moda y es una novela familiar, ¿vale? Va sobre los Kasky, que es una familia de un pueblo de Alabama que se llama Perdido y hay una inundación y en esta inundación pues los dos primeros personajes que se nos introducen, que son Bry y Oscar, pues están yendo en barquita viendo a ver si pueden recuperar alguna cosa y entonces en el hotel de Perdido pues encuentran a una mujer. Y esta mujer pues parece ser que ha estado varios días en ese hotel inundado, sin comida, sin agua y ha sobrevivido. Entonces se la llevan con ellos a Perdido y bueno, y ahí empieza todo lo que viene siendo Blackwater. No os voy a decir mucho más, pero ¿qué es Elinor? Todavía no lo sé, porque no he terminado todavía la saga, me queda un libro. ¿Qué es esta mujer? No lo sabemos. Quizás sea una merluza, como dice una amiga mía, o yo que pienso que es un caimán. No lo sé. El caso es que la saga está catalogada como terror y suspense. A mí no me da miedo, pero es verdad que tiene sus momentos de pues eso, suspense y tensión máxima y mal rollo también. No nos vamos a mentir. Pero también tiene personajes muy entrañables, es como una telenovela, un sitcom, y pues tú te lo estás viendo a los personajes. Una cosa que me gusta y que he dicho desde que me empecé Blackwater es que me encanta la forma que tenía de escribir el autor, que es Michael McDowell, y es que va llevando la cámara de un personaje a otro y va hilando todo súper guay. Encima pues te viene el libro con, bueno, pues el primer libro no, pero el segundo sí que te viene con el mapita de Perdido, ¿vale? Y luego te viene también con... Espera, que no quiero que haya ningún tipo de spoiler. Te viene pues con esto, con el árbol genealógico y va creciendo obviamente el árbol genealógico según pasan los libros, pero no os los voy a enseñar porque spoiler. Pero bueno, estos dos son los que me leí en marzo, que es el primero, que es La Riada, y El Dique, que es el segundo. Además, las portadas tienen una cantidad de spoiler a la santa, pero menos mal que no nos enteramos. Ya que estoy con Blackwater, lo voy a unir con dos lecturas que realicé en abril y así empezamos con las lecturas de abril y son por supuesto el tercero y el cuarto de Blackwater, el tercero que es La Casa y el cuarto que es La Guerra. La verdad es que estos dos son mis favoritos hasta el momento. Esta portada además me gusta mucho, me gustaron mucho, pasan muchas cosas en estos dos libros y ya os contaré en el siguiente wrap-up qué tal el final de la saga. Me está sorprendiendo y bueno, y me alegro de haberme insistido para continuarlo porque el primer libro no me gustó mucho. Pero bueno, luego el tercero y el cuarto me han gustado mucho, así que ahora que hemos hecho el inciso de Blackwater voy a seguir con las novelas gráficas y luego me voy a meter en las novelas de abril. En abril he leído Perros, que es la nueva novela gráfica de la autora de Hierba y de La Espera, que sabéis que me encanta. Bueno, la nueva novela traducida al español, porque creo que en Corea se publicó hace bastante, no sé si hace un par de años o un año. Pues Perros trata sobre perros, obviamente. Es como un poco autobiográfico en el sentido de la autora con sus perros, como conoció a sus tres perros, en qué situación y pues también añade las historias paralelas de otros perros que ha conocido durante su vida y pone en manifiesto la naturaleza pura que tienen estos animales y el amor tan cálido que nos proporcionan y al final lo malo es que somos las personas como no nos importa pisotear a otras especies con tal de nosotros ser más superiores o más fuertes. Por supuesto, este libro me ha hecho llorar, yo pensaba que iba a llorar más, eso sí, pero creo que lo ha suavizado bastante. Ella me gusta mucho porque trata temas muy duros, pero no los muestra gráficamente, podría hacerlo porque hay otros autores que lo hacen, obviamente podría dibujar escenas o momentos de una violencia abismal, pero no lo hace, es muy sutil, tú sabes qué está pasando, tú sabes qué va a pasar, pero ella no te lo dice directamente para que tú te hagas una idea y bueno, yo lo agradezco porque si viese ese tipo de imágenes, ya con imaginármelo me duele, pero verlo ya es otro nivel. Entonces pues es una novela gráfica dura, obviamente, como todas las que hace esta mujer, pero creo que merece mucho la pena y me ha gustado mucho. Además, las ilustraciones son preciosísimas, los perritos y sus caras, Dios mío.
Por favor, traten bien a los animales, por favor, que son lo mejor que tenemos, por favor, de verdad, o sea, tratemos bien a los animales. Por recomendación de mis amiguitas, me leí 2 novelas gráficas de un señor que voy a pronunciar mal, Timothy Le Boucher, o como se diga. El primero que leí fue El paciente, que es el que más me ha gustado de él hasta el momento, y es un thriller psicológico. Hay una familia con varios hijos y una noche pues la hermana, que tiene un problema de retraso mental, asesina a todos los de la familia exceptuando a uno de sus hermanos, que queda gravemente herido y queda en coma. Entonces cuando se despierta ya es más mayor y pues no se acuerda realmente de lo que pasó en ese momento. Pero claro, están investigándolo todavía y ellos quieren saber qué pasó, y entonces lleva a una psiquiatra a hablar con él y se empiezan a descubrir cositas. A lo mejor la hermana no es tan culpable como han decidido que es, a lo mejor él es más implicado en toda esa situación. Entonces, pues bueno, tiene muchos giros argumentales, está súper bien, te deja con la intriga, con la tensión, y también te sorprende, y al final es verdad que te deja con un final abierto, cosa que a mí no me suele gustar y en este caso tampoco me ha gustado, porque yo quiero que me digan, oye, pasó esto. Porque si no me dicen que pasó esto, pues me dejan con la sensación de que puede ser que haya pasado esto, o esto, o esto, o esto. Y bueno, y en este caso hay como dos. Bueno, yo creo que puede haber más teorías y pues claro, yo no sé con cuál me gustaría quedarme más, porque siento que una es muy atractiva, pero siento que la más lógica es otra. Y quedas así como, bueno, pues jamás sabré qué pasó. Pero bueno, no hagáis finales abiertos, de verdad, no hagáis finales abiertos. Pero bueno, me gustó mucho, le puse 5 estrellas, así que... Y luego me leí también 47 cuerdas de él, que parece ser que van a ser 2 partes, o quién sabe, pero va a haber más de una parte porque es 47 cuerdas parte 1, pero no sé si ha salido, creo que no me acuerdo. Lo estuve mirando con mis amigas, pero no me acuerdo. No sé si ya ha salido la parte 2, pero solo está en francés, o que todavía no ha salido ni siquiera en francés, no lo sé. El caso es que 47 cuerdas va sobre un ser, voy a llamarlo porque no es realmente persona, que se puede metamorfosear en cualquier persona que haya visto. Y pues hay un protagonista y este ser se ve atraído por este protagonista. Entonces pues se convierte en un montón de criaturas distintas con tal de estar con él. El caso es que él se enamora de una de las formas de este ser y este ser pues está feliz porque quiere estar con él. Pero este señor pues descubre al final del libro pues esto, que se metamorfosea. Entonces pues ahí se ha quedado y yo estoy así. ¿Puede ser que eso haya sido spoiler? Bueno, yo pondré trigger warnings, por si acaso. El caso es que no sé qué va a pasar y me interesa mucho, pero bueno. Pero está bien, está entretenido, es verdad que me gustó más El paciente, pero está bien. Y además los dibujos de 47 cuerdas me gustan muchísimo más que los del paciente, así que dadle una oportunidad, este señor está pensado. Ah, y también me leí el primer volumen de ¿Qué le pasa a la secretaria Kim? Que, pues, para quien no conozcáis, yo vi el K-drama, dorama, como lo llamo yo, ¿vale? Drama coreano, que se llama igual, con Park Seo-yeon, le amamos, y bueno, y la actriz femenina también es maravillosa. Y bueno, y está guay, la verdad que me ha hecho recordar a la serie, las cositas de la serie, hay algunas que no me acordaba, quiero seguirlo y leérmelo también el manhwa. Va sobre un CEO, un presidente de una compañía que es como muy estirado, siempre he tenido una secretaria consigo que es perfecta, hace todo perfecto, no comete ningún error, siempre está ahí, le soluciona todos los problemas, bueno, en fin, hasta que esta secretaria pues de repente un día después de una velada de negocios le dice que quiere dimitir, que ya va siendo hora. Entonces él se queda como pensativo y diciendo, ¿qué le pasa a esta chica? ¿Por qué quiere dejar el trabajo cuando le pago bien, se le da bien, no la voy a despedir claramente, es una secretaria profesional, etcétera? Entonces la conclusión a la que llega el señor es que se ha enamorado de él y por eso quiere dejar el trabajo. Él lo que va a intentar es convencerla de que no deje el trabajo, pero ella le explica que quiere dejarlo porque quiere formar una familia, quiere encontrar a alguien de quien enamorarse, casarse, tener hijos, etcétera, etcétera, y no puede hacerlo siendo su secretaria porque no tiene tiempo para conocer a nadie. Entonces lo que él va a hacer es ofrecerse a sí mismo como su pareja. Entonces, pues bueno, es fantasía total porque es súper gracioso. Así que bueno, si no habéis visto el K-drama, vedlo, me lo vais a agradecer. Y si no habéis leído el manga y os apetece, pues hacedlo también porque es súper divertido. Sobre todo los que me seguís en Instagram, ya sabéis que yo leí esta trilogía este mes y... ¿Cómo empezar? Bueno,
Es la trilogía de Érase una vez un corazón roto, que es el spin-off de Caraval, y la segunda parte es La balada de nunca jamás, y la tercera parte es La maldición del amor verdadero. Érase una vez un corazón roto. Va sobre Evangeline, que es una chica que pues vive su vida tranquila, pero el caso es que de repente se despierta un día y su novio se ha prometido con su hermanastra. Entonces ella, que está enamorada o cree estarlo pues, de este señor, decide que va a hacer lo imposible para detener esta boda porque está absolutamente convencida de que su novio está hechizado y por eso se está casando con otra mujer que no es ella. Va en busca del príncipe de corazones, Akajax. Y bueno, y ella sabe que no está bien hacer tratos con destinos, que los destinos son como seres mágicos que no saben distinguir muy bien cuando hacen el bien y cuando hacen el mal. Por eso muchas veces en los tratos que hacen con los humanos, pues los humanos acaban mal parados porque ellos realmente no distinguen si están haciendo algo malo o están haciendo algo bueno. Ellos simplemente pues proporcionan lo que les han pedido. Entonces, a ella le da igual. Ella quería a su novio de vuelta, así que pues hace un trato con Jax. Y es que necesita que impida la boda y Jax pues al final accede a cambio de 3 besos. Pero son 3 besos que él va a decidir cuándo, cómo y a quién se los va a dar. Evangeline accede y tras el primer beso ya se da cuenta del error que ha cometido. Obviamente Jax impide la boda entre el novio y la hermanastra, pero eso repercutirá también en el futuro de Evangeline, que no va a ser muy bueno porque se van a desencadenar un montón de situaciones que le van a afectar de mala manera a ella y bueno, y se va a liar. La verdad. Obviamente se va a desarrollar una relación entre Jax y Evangeline porque poco a poco, tanto una parte como otra, se va a enamorar de la otra y van a pasar cosas porque además el príncipe de corazones no puede besar a ninguna mujer porque si besa a alguna mujer y no es su amor predestinado, su amor verdadero, se va a morir esa persona. Y él, pues, para lo que hayáis leído Caraval, ya sabréis que en Caraval pues besó a cierta persona y esa persona no se murió. Entonces Jax está convencido de que esa persona es su amor verdadero. Sin embargo, van a ir cambiando esas cosas cuando descubra que siente mucho más por Evangeline de lo que siente por nadie más, básicamente, ni siquiera por la otra chica. Entonces, pues bueno, está súper bien. El primero me gustó, está entretenido, ok. El segundo me encantó, es el mejor, solo por este merece la pena. Y luego el tercero está guay, me lo pasé bien, pero deja muchos cabos sueltos, hay muchos personajes que aparecen en estos 2 libros y que aquí desaparecen como si nunca hubiesen estado, no sabemos qué ha pasado con sus tramas, no se cierran, se quedan inconclusas, entonces, pues mira, me hubiese gustado que se hubiese desarrollado algo, porque además tenían potencial. Entonces, tengo la sensación de que solo ha usado estas situaciones como excusas para hablar de lo que realmente le importaba, que es la relación de Jax y Evangeline. A ver, que no voy a engañar, a mí también me interesa mucho la relación de Jax y Evangeline y me hubiese gustado incluso que tuviese más escenas, porque ya que me haces esperar 3 libros para algo, pues por favor, dame más escenas de ellos. No me las ha dado. Pues ok, no me gusta. Ojalá hagas otro libro más en el que me hables de ellos. Me da igual que me cuentes cómo es su vida. Feliz, la quiero. El caso es que hay personajes que se quedan en el aire, tramas que se quedan en el aire y que me hubiese gustado que hubiese desarrollado más la relación de Evangeline y Jax. Ojalá saques 4º libro, Stephanie Garber. Me gustó mucho, las portadas me parecen una fantasía. Desde la primera vez que las vi dije, ¡qué bonitas! Pero claro, como yo me negaba a leer fantasía, pues dije, no las voy a leer. Pues mira Luisa del pasado. En fin, está muy bien, os lo recomiendo. Y si no os habéis leído Caraval, también podéis leeroslo, porque yo no me he leído Caraval. ¿Te hace algún spoiler? Sí, pero me da absolutamente igual. Te lo puedes leer perfectamente porque te lo explica todo súper bien la autora y además que como está escrito como un cuento de haditas, pues es súper lindo y lo entiendes súper bien. Así que esta trilogía. Y luego me empecé otra trilogía que es la de El Príncipe Cruel de Holly Black. Su segundo libro es El Rey Malvado y su tercer libro es La Reina de Nada. En abril solo me he leído estos 2, así que no os voy a hablar del tercer libro. Sí, os voy a hacer spoiler de que el tercero es mi favorito. Es una trilogía súper famosa de fantasía. A mí, una de mis mejores amigas y más gente me recomendaron que me lo leyese, que me iba a gustar mucho. Y yo dije, bueno, pues me apetece leerlo. Tengo muchos sentimientos encontrados con esta trilogía. No me arrepiento de haberla leído, pero tampoco me siento la persona más feliz por haberla leído. No sé cómo explicarlo. El Príncipe Cruel trata sobre
Jude, pues es una chica tranquilita. Todas son chicas tranquilitas hasta que les pasa algo. Es una niña realmente cuando empieza todo. Y es que tiene una hermana gemela y otra hermana más grande que está viviendo con sus padres, tranquilita, y de repente llega un señor, asesina a sus padres delante de ellas y se las lleva al mundo de los inmortales y las cría como si fuesen sus hijas. Resulta que su madre era la esposa de este señor al que abandonó para casarse con su padre biológico y él pues enfadado se venga matándoles. Ja, sí, preciosa historia. Pues bueno, tú te das cuenta, según lees la trilogía, que todas realmente tienen problemas con este señor. Obviamente es un trauma muy grande que maten a tus padres delante de ti, pero claro, como la protagonista es Jude y nuestra perspectiva es la de Jude, pues ella crece con mucho miedo y rencor. Entonces lo que ella desea más que nada en este mundo es ser fuerte, no depender de nadie, poder mandar y someter. Entonces ella es una persona un poquito agresiva. El caso es que empieza El Príncipe Cruel cuando ella y su hermana gemela están yendo todavía al colegio y ahí hay una serie de niños que son muy malos, entre ellos nuestro protagonista Cardan. Al principio a mí me chocó mucho esta situación porque a mí los personajes malos no me suelen gustar. Entonces yo estaba así como, ¿por qué toda la gente es mala en estos libros? Bueno, pues porque es el mundo que es y yo lo entiendo, lo entendí y lo acepté. Es el mundo que es un mundo duro donde ella como humana tiene que hacerse valer para que los inmortales no la pisoteen. Pasan un montón de cosas que no os voy a decir. Ella toma muchísimas decisiones. También os digo que es una reina. Tiene un cerebro que madre santísima. La trama que crea Holly Black en El Príncipe Cruel es buenísima. La trama principal, porque las subtramas no me gustó cómo las desarrollado en La Reina de Nada, pero no quiero meterme en ello. Creo que ha dejado tramas que no, es que yo no me lo creo como lectora, lo siento mucho. Luego también se desarrolla pues una historia de amor entre Jude y nuestro amigo Cardan, que al final me han acabado gustando, al final me ha acabado cayendo bien Cardan también, aunque es un estúpido en el primer libro. La verdad es que no me arrepiento de haberlos leído porque creo que tiene una historia, una trama súper buena. También la política, se basan más en la política que en la acción. Este libro es el claro ejemplo porque no pasa nada, absolutamente no pasa nada en este libro. Solo hay política, 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 política y solo pasan cosas al final del libro y tú te quedas así. Este sí tiene el perfecto equilibrio de lo que a mí me gusta, que es la política, la acción, el romance. Bueno, a ver, si hubiese metido más de romance, yo hubiese estado más feliz todavía porque a mí el romance... Pero bueno, lo acepto. Son los libros que son, es normal que no tengan más. Lo que os digo, me gusta mucho el desarrollo que tienen los personajes, la psicología de los personajes, los acabas entendiendo de una forma u otra. Son personajes, pues, algunos son malos a rabiar, pero hay otros que pues simplemente son personajes grises, como los llamaríamos, como Jax también es un personaje gris, y bueno, y les acabas entendiendo y tú dices, bueno, es que yo estando en su situación a lo mejor pues también me pasaría estas cosas, o yo qué sé, o cómo no me desquicio, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ok. A Jude la quiero mucho, la verdad, es un personaje que a mí me gusta mucho. Cardan al final me ha gustado, me gusta mucho en el tercer libro, me parece un rey. Los giros argumentales son buenísimos, los plot twists, vaya, son buenísimos. La trama principal es muy buena, pero las subtramas no me han gustado. Lo siento mucho. ¿Por qué no lo desarrollaste más, Holly Black? No me arrepiento de haberlo leído, pero tampoco es mi trilogía favorita. Y si mañana me dicen de releerla, seguramente diga que no. Hemos aprendido cosas, que es lo importante de la lectura, así que pues eso. Y esas son todas las lecturas que he realizado estos 2 meses. No sé cómo de largo va a ser este vídeo, espero que no sea súper largo, pero bueno, esas son mis lecturas. Contadme a vosotros qué habéis leído estos 2 meses, cuál ha sido vuestra lectura favorita, cuál os ha sorprendido, cuál os ha decepcionado y bueno, contadme, yo os leo y que muchas gracias por ver mis vídeos, gracias por estar siempre aquí y pues contadme también si habéis leído alguno de los libros que yo he leído y hablamos, conversamos y si os he dado ganas de leer alguno, pues también decírmelo porque me encanta que leáis cosas por mi culpa. Muchísimas gracias de verdad siempre por estar, sois lo más. Y nada, y nos vemos en el próximo vídeo, que espero subirlo antes que este, lo siento mucho, pero es que estoy con el máster, con el trabajo, un montón de trabajos más, etcétera, el TCM, no puedo más, lo siento mucho, intento ser más constante, pero es que no me da la vida, lo siento mucho, intentaré mejorar, ¿vale? De verdad, intentaré mejorar. Confíen en mí. Bueno, Leo casi tira la cámara. Leo. Os va a saludar porque está pesadito. Y algo. No, la cámara no dice nada, ¿sabes? Bueno, ya está, ya te han visto. ¿Estás contento? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. La verdad es que es mucho más grande. Bueno, mucho. Es más grande. Sí. Se me hizo muchísimo...
pues no me gusta, no me gusta. ¿A qué fue? ¿Dónde pasaban pues sus veranos? Desde donde han pasado sus veranos. Me he quedado sin aire. También hace una riada, como se diga. Hay unos de ellos a los que les cojo con... ¿Qué le pasa a la señorita Kim? No, señorita no. Digo, ¿cuál? Dejo El príncipe cruel de Holly Black. Se me ha caído Jungkook. La trama que crea Holly Black. Ya me he dado otra vez con el libro. Siempre me pego con el príncipe cruel. ¡Qué bien huele!